¿Cómo construir una mentalidad de éxito para ganar como entrenador personal online? La mentalidad es uno de los factores más limitantes para la mayoría de entrenadores online porque tenemos que tener en cuenta que estamos metidos dentro del mundo del emprendimiento y para poder soportar tanto los buenos como los malos momentos, tener una mentalidad adecuada es imprescindible. Y en este vídeo te quiero contar cómo tienes que hacer para construir una mentalidad que realmente te dé éxito como entrenador personal online, o al menos cómo lo he hecho yo a lo largo de estos 3 años que llevo trabajando como entrenador personal online para poder construir una mentalidad que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que yo cuando empecé seguramente era como tú. Yo estaba en una situación muy acomodada como entrenador personal de manera presencial. Para mí tenía la vida hecha, yo estaba súper cómodo, vivía en Madrid, tenía mi sueldo, tenía mis clientes recurrentes, sentía que podía seguir progresando como entrenador personal, tenía mis estudios, tenía mi pareja, tenía mis amigos, en fin, tenía una vida súper acomodada. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento quería emprender una parte online y en el primer caso tenía que dejar muchísimas cosas atrás. Y seguramente en ese momento pues yo era como tú, yo tenía una vida normal como cualquier otro, pero decidí emprender hacia la parte online. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a emprender, pues obviamente yo era la misma persona que entonces. ¿Qué pasa? Que poco a poco, sin darme yo cuenta, fui desarrollando como otra mentalidad que me hizo ir poniendo un poco más el foco entre la parte online, en emprender, en crecer, y poco a poco he ido desarrollando una mentalidad que me ha llevado hasta donde estoy ahora. ¿Qué pasa? Que con el tiempo me he dado cuenta de que esta mentalidad también se puede trabajar. No es algo con lo que tú nazcas desde cero, sino que esta mentalidad tú la puedes construir con el tiempo. Y me he dado cuenta, trabajando con muchos entrenadores, de que no todos tienen una mentalidad de éxito, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que esta mentalidad la podéis trabajar sin ningún tipo de problema. Hay gente que obviamente por lo que hayan vivido, por lo que hayan pasado, tienen una mentalidad muchísimo más de tiburón, muchísimo más de éxito y tienen cierta facilidad como para desarrollar esa parte de pensamiento que les pueda llevar al éxito. Pero hay otras muchas personas como yo que en ese momento no la tenía. Yo tenía una vida súper acomodada. ¿Qué pasa? Que para poder construir una mentalidad de querer generar más, querer crecer más, querer tener éxito, todo eso se tiene que trabajar. Y para mí la parte más importante es que tienes que tener en cuenta que la mente se trabaja igual que el cuerpo. Igual que para desarrollar tu masa muscular, tu musculatura tienes que entrenar. Si quieres mejorar esa mentalidad y construir realmente una mentalidad de éxito, también la tienes que entrenar. Y te quiero decir cómo lo he hecho yo en este caso para poder construir esta mentalidad. Y lo primero que tengo que decirte es que te voy a ser totalmente sincero porque yo esta mentalidad la he construido prácticamente sin darme cuenta. Simplemente escuchando a gente que me decía cosas que tenía que hacer y yo poco a poco las he ido aplicando, las he ido metiendo y me han llevado a construir una mentalidad totalmente de foco, de claridad mental, de enfoque para construir la vida que yo quiero en este momento. ¿Y cómo he hecho todo esto? Pues para mí hay aspectos muy importantes que me han llevado a donde estoy ahora, que por un lado ha sido primero la parte de sacrificio. Construir esta mentalidad implica sacrificar ciertas cosas. Pues al final, tener una vida acomodada es muy sencillo, porque los seres humanos somos así, siempre tiramos a lo fácil, a lo sencillo, a lo cómodo. Y o rompes esas comodidades, esa sencillez, o es imposible construir una mentalidad de éxito. Tienes que tomar decisiones que impliquen dejar cosas atrás, cosas que te son fáciles, cosas que te son sencillas. Obviamente habrá días que te sea imposible o que te cueste un poquito más, pero esa capacidad de poder tomar esa toma de decisiones es lo que te va a hacer construir esa mentalidad de éxito. Yo en muchísimas ocasiones he tenido que escuchar gente diciéndome que por qué haces eso, que no te metas ahí, que no escuches a estas personas, que no pagues eso, que no pagues lo otro, de qué me sirve estar haciendo todo esto. Y al final es dejar esas cosas atrás, es dejar de escuchar ese tipo de gente, ese tipo de personas y empezar a escuchar lo que realmente tu cabeza, tu corazón siente, porque eso es lo que me ha llevado a mí a dejar ciertas cosas atrás. Yo, por ejemplo, cuando dejé la parte presencial, dejé todo en Madrid, me fui a vivir a otro lado con mi pareja, Javier, que es donde estoy viviendo actualmente, y me quité ese entorno que con el tiempo me he dado cuenta
en Madrid de que me restaban, de que no me llevaban o no me ayudaban a crecer como yo realmente quería. Lo primero que hice fue quitarme ese entorno. Yo lo hice sin darme cuenta porque yo quería venir aquí a Jabra a vivir, porque era lo que siempre había querido. Y con el tiempo me di cuenta de que eso también me ayudó a liberarme de ese entorno que me frenaba en mi crecimiento. Y pues con el tiempo fui generando otros entornos que me ayudaron muchísimo más a ese crecimiento. Pero en ese momento implicaba sacrificar, dejar ciertas cosas atrás que en ese momento no quería. Familiares, amigos, porque al final para mí es muy fácil poder ir a Madrid, estar con ellos y estar en una vida acomodada, pero no era eso lo que quería. Entonces tienes que dejar ciertas cosas atrás. Hay gente que deja a su pareja, deja de hablar con familiares y demás. Yo al final, obviamente, para mí la familia, amigos también es importante, pero el hecho de no pasar tanto tiempo con ellos, pues son toma de decisiones que he tenido que tomar en determinados momentos para poder construir toda esta mentalidad. Otros aspectos muy importantes para mí son la disciplina, la constancia, porque yo, por ejemplo, cuando me vine aquí a Javea, yo empezaba a levantarme pues a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Mi pensamiento era, buah, si ya puedo vivir de forma online, puedo trabajar como a mí me apetezca, como yo quiera. Me voy a despertar a las 8, a las 9 de la mañana, que es lo más fácil, duermo, descanso, pues todo fenomenal, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tiempo dije, oye, voy a ponerme un poco más estricto, voy a poner un poco más de foco y voy a empezar a levantarme un poquito antes. Pues empecé poco a poco, cada vez a levantarme un poquito antes, hasta que me obsesioné por levantarme súper pronto. El club 5 de la mañana, incluso 4 de la mañana a veces, pero súper estricto, súper radical con la hora de despertarme, incluso los fines de semana. Y yo cuando lo empezaba a hacer, el hecho de despertarme a las 5 de la mañana, que empecé a levantarme a las 5 de la mañana en enero de 2024, yo cuando empecé a levantarme a esa hora, yo no entendía por qué lo estaba haciendo, no sabía a qué me estaba ayudando todo esto, pero en ese momento yo tenía claro que era lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa? Que con el tiempo me he dado cuenta el por qué me venía bien haber hecho todo eso. Y es que con el tiempo me he dado cuenta de que me ha ayudado a crear una mentalidad de éxito, una mentalidad de ganador, una mentalidad de poder exponerme a este tipo de situaciones que no me gustan y que me han llevado a poder crecer muchísimo a nivel personal. Y para mí estos aspectos son muy importantes porque yo en ese momento cuando empecé a hacerlo no me daba cuenta. Y hay veces que la gente escucha esto de, oye, te tienes que levantar a las 5 de la mañana y la gente dice, ¿y de qué me sirve? ¿Y para qué? Y tú en el momento no entiendes el por qué. Yo en ese momento no entendía por qué me estaba despertando a las 5 de la mañana. Pero con el tiempo me di cuenta de que todo eso me ayudó a construir una mentalidad que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Y para mí yo creo que es uno de los factores que más me ha ayudado, esa disciplina, esa constancia de mantenerlo todos los días de la semana y trabajar por lo que yo quería conseguir en ese momento. Y todo eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo a llegar a donde estoy ahora. Y con el tiempo la gente me decía, oye Arturo, pero ¿y de qué te sirve levantarte a las 5 de la mañana? ¿Y de qué te sirve levantarte a las 5 de la mañana a leer? Y yo al principio no sabía qué responder, pero ahora me queda muy claro que todo eso me ha ayudado a construir todo lo que he construido actualmente. Y creo que con el tiempo, si tú ahora no lo entiendes o no me estás entendiendo con lo que estoy diciendo, no lo compartes, no pasa nada, porque yo tampoco lo entendía en ese momento. Pero estoy seguro de que habrá alguna persona de que lo escuche y dirá, oye, pues voy a empezar a levantarme antes, no hace falta a las 5, pero a las 6. Y luego a lo mejor te despiertas a las 5. Y con el tiempo verás todo lo que te va a ayudar con esto y dirás, y te acordarás de este vídeo y dirás, ahora recuerdo cuando Arturo decía que esto no servía de nada, al principio no lo ibas a entender, pero luego con el tiempo lo entenderás. Y al final todo esto es algo que tienes que mantener en el tiempo, porque obviamente si te levantas a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, una semana, 2 semanas, no sirve de nada. Yo he estado, y sigo levantándome a las 5 de la mañana, pues llevo ya pues casi 2 años levantándome más ahora, incluso los fines de semana, para mantener esa disciplina y esa constancia que quiero tener. Y toda esta disciplina, esta constancia, no es solo con levantarse a las 5 de la mañana, es con el hecho de levantarse pronto, acostarse pronto, trabajar, ser estricto con el trabajo, mantener la rutina, los hábitos, porque al final todo eso es lo que te hace construir la persona en la que te quieres convertir.
y poco a poco lo irás identificando y te irás dando cuenta. Y para mí otro aspecto también muy importante para construir una mentalidad de éxito es el entorno del que te rodeas. Como yo te he comentado anteriormente, yo cuando trabajaba de entrenador de forma presencial, pues mi entorno era pues el resto de entrenadores, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi familia, y el entorno pues era lo que me habían educado mentalmente, a lo que yo quería aspirar. Eso era la imaginación que yo tenía en mi cabeza, ese era mi pensamiento, lo que me habían educado en ese momento, lo que yo había vivido. ¿Qué pasa? Que yo lo que vivía entonces es totalmente distinto a lo que yo veo ahora. Porque yo ahora, después de 3 años, me he rodeado de personas que son millonarias, de personas que son empresarias, de personas que son exitosas. Y cuando te rodeas de este tipo de personas, empiezas a ver la vida de otra manera. Empiezas a ver que puedes conseguir cosas que antes no creías que pudieras conseguir. Y todo esto te ayuda a ir construyendo una mentalidad de que realmente puedes llegar hasta donde tú quieras. Y ahí es donde realmente se construye esa mentalidad de éxito. Y ya te digo, tú dices, pero ¿cómo una persona te puede influenciar tanto de esta manera? Pues puede, porque yo hasta que no lo he vivido no me he dado cuenta de todo eso. Por tanto, al final para mí lo más importante es que tú puedes construir una mentalidad de éxito si quieres. Simplemente tienes que saber cómo hacerlo, trabajarlo, y con el tiempo verás que tú también lo puedes conseguir. Y a lo mejor no consigues llegar hasta ese punto final que tú quieres llegar. No pasa nada, pero seguro que vas a llegar muchísimo más de lo que tú tienes ahora. Y con el tiempo vas a ver que todo lo que haces, todo ese sacrificio, toda esa disciplina va a merecer la pena. Yo en ese momento, yo he sufrido mucho, lo he pasado muy mal, me ha costado muchísimo esfuerzo y al principio no lo entendías. Y luego con el tiempo vas entendiendo poco a poco el porqué. Y creo que esto es con lo que te tienes que quedar, de esa mentalidad de éxito la puedes construir. Simplemente tienes que tener disciplina, constancia, esfuerzo, sacrificio, un entorno adecuado para construir toda esa mentalidad y luego obviamente tomar las acciones adecuadas para llegar a donde tú quieres llegar. Y si haces todo esto, estoy plenamente convencido de que lo puedes conseguir. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Un saludo.